¿Hay alguna actividad? ¿Hay alguna clase? ¿Un certamen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
Por favor, hagan una lista. Solo hay 23 personas presentes, no puede haber más presentes firmados, ¿ya? Bien, entonces nosotros estábamos revisando esto, precisamente la dentina, ¿ya? Habíamos revisado las características físico-mecánicas, habíamos revisado las características de las unidades estructurales básicas de la dentina, que eran estos túbulos dentinarios, y lo que vamos a ver ahora es las características secundarias, para decir que puede observar uno en esta dentina producto de, la formación de la dentina. Dijimos que la dentina se formaba por aposición. Diariamente había una nueva capa de dentina. La aposición estimada era centrífuga o centrípeta. La aposición de la dentina. Centrípeta, muy bien. Entonces, dijimos que las celulitas trabajaban un cierto periodo al día y que además dijimos que estas celulitas estaban muy separadas y luego se producía un apiñamiento de ellas. Entonces, todas esas condiciones pueden inducir alteración en esta dentina. Esta, digamos, solo para recordarles las formas que tenemos de estudiar la dentina y vamos a ver esto. Vamos a ver las unidades estructurales secundarias de nuestra dentina. Y vamos a ver las líneas incrementales, líneas de imbricación, dentina interglobular, zona granulosa de Thomas, línea o banda dentinaria de Serreger, conexión amelodentinaria y cemento dentinaria. Vamos a ver la dentina del manto, dentina circunpulpar y predentina, dentina primaria, secundaria y terciaria. Y luego vamos a ver algunas cosas respecto de la dentina translúcida, dentina opaca y la inervación del complejo dentino-pulpar. Esta es una imagen de un diente, corte longitudinal de diente descalcificado. ¿Por qué descalcificado? Porque podemos ver acá los elementos de la pulpa, los elementos conjuntivos de la pulpa. ¿Y qué destaca? Destaca la línea de odontoblasto en la pulpa y luego por encima de esta línea de odontoblasto aparece este conjunto de estructuras. Y si uno mira con cuidado, hay un leve estriado, ¿ya?, que se parece mucho a el estriado que observábamos. Esto es como raro. El estriado que observábamos en el esmalte. ¿Se fijan? Se parece mucho al estriado que observamos en el esmalte. Y este estriado corresponde a uno de los fenómenos que vamos a observar siempre en la dentina. ¿Se fijan? Esas líneas que están ahí de un recorrido un tanto recto acá, pero acá un poquito más tortuoso, corresponden a los túbulos dentinarios, ¿ya? Pero acá formando arcos en este caso y acá formando líneas, hay unas estructuras que son las líneas incrementarias, ¿ya? Y aquí podemos ver, estas son las líneas incrementarias y las describió el señor von Ebner, por lo tanto son las líneas incrementarias de von Ebner, ¿ya? Entonces, dado que la dentina crece por aposición, se forman líneas de crecimiento. Y esas líneas de crecimiento se forman porque al día las celulitas van trabajando y van produciendo una cierta cantidad de dentina. Sin embargo, lo que dicen es que se toma una fase de descanso, probablemente se le agoten los materiales, probablemente baja el metabolismo, algo sucede, pero se detiene la síntesis, y como se detiene la síntesis, cuando se renueva nuevamente se produce una falla en la calcificación, ¿ya? Y va quedando esta huella del crecimiento. Entonces estas líneas se denominan líneas incrementales de von Ebner, líneas de crecimiento o líneas de imbricación, y corresponden a periodos de descanso en los dientes humanos, corresponden a periodos de 5 días aproximadamente. ¿A qué se refiere esto? Porque dijimos que todos los días estas celulitas formaban una cierta cantidad de dentina, todos los días, ¿ya? Pero aparentemente, cada 5 días
se toman un descanso más prolongado, ¿no? Y ese descanso más prolongado corresponde a esta línea de von Ebner, ¿no? Entonces tenemos líneas de crecimiento diario y líneas de von Ebner. Por lo tanto, entre una línea de von Ebner y otra línea de von Ebner, ustedes van a ver un estriado mucho más tenue, mucho más débil, que es el crecimiento diario de estos elementos. Entonces, no es esto lo que creció en un día, sino que todo eso creció en 5 días, ¿ya? Ahora, resulta que hay otros tipos que postulan que el depósito de material diario, había pequeñas alteraciones en el depósito diario y habían zonas o determinados periodos del día en donde falla la mineralización. Entonces, entre dos líneas de von Ebner existirían en realidad 10 líneas de mineralización, porque cada unidad de crecimiento diario al medio, más o menos a la zona media, tendría una línea de mineralización. Vale decir, la celulita empezó a trabajar a las 8 de la mañana, a las 12 del día almuerza y después sigue trabajando, ¿ya? Se va a dormir y generó un bloque de crecimiento. Cada 5 días se toma un día de descanso. ¿Cómo va a poder resumir esta explicación de cómo sucedería este fenómeno? De nuevo, esto es teórico. Esto es difícil de demostrar en un tiempo. Esto es teórico, se asume que... ¿Por qué se asume esto? Porque si uno revisa estas estructuras, si ustedes se fijan, esto es hematoxilina eosina y eso es una línea más basófila. Si esa línea más basófila, ¿qué es lo que sugiere, señorita? Allá en el fondo hay un lechero. ¿Qué es lo que sugiere esa línea más basófila? Porque esto es teoría, pero esta teoría tiene una base histológica y nosotros hicimos histología antes. Si tengo una matriz eosinófila que tiene colágeno, y ese colágeno tiene protoglucanos, elementos variados, y está calcificada. El hueso calcificado era eosinófilo, pero el osteoide era basófilo. Y estas líneas más basófilas corresponden precisamente a estas zonas hipomineralizadas. Por eso es que se dice que es una zona hipomineralizada, porque es una línea más basófila que yo observo. Y si está más basófila, quiere decir que está menos calcificada, ¿no? Bien, ya acá tenemos. Entonces tenemos nuestras líneas de Owen, nuestras líneas de von Ebner. Estamos viendo las líneas de von Ebner, ¿no? Resulta que hay unas líneas que son las líneas de contorno o de Owen. Si uno lo mira aquí, o sea, ahí hay unas líneas incrementales. Estas son nuestras líneas incrementales, pero entre ellas hacen unas líneas mucho más gruesas. Y esas líneas mucho más gruesas son las líneas de contorno o de Owen. Miren, ahí está la línea de Owen y estas son nuestras líneas incrementales de von Ebner. Sucede que, como lo habíamos dicho acá, día a día hay un crecimiento. Resulta que dijimos que a las 12 del día la celulita se pone floja y cada 5 días la celulita descansa. Sin embargo, cuando hay algún evento importante, estas células tienen un periodo mucho más largo, un proceso más largo en esta cosa de la mineralización y síntesis de matriz. Y estas líneas de Owen están demostrando o están destacando fenómenos mucho más largos, alteraciones mucho más largas en la síntesis de esta matriz, ¿no? Y es por eso que vamos a tener una línea de Owen neonatal. ¿Se acuerdan? Estrías de Redshirt. Acá pasa lo mismo. Hay una línea de Owen neonatal. Entonces esta corresponde a la línea que se observa en el corte longitudinal de dientes en el casquete del arco coronal, similar a la de Redshirt, y en la zona radicular se observan como bandas convergentes. Corresponden a zonas de menor mineralización. En los cortes teñidos con H se observan como líneas basófilas, presentan matriz orgánica. La línea de Owen más prominente corresponde a una línea que se origina durante el nacimiento, línea neonatal, dado que durante el nacimiento y los días posteriores baja la síntesis de matriz. Por eso es más ancha esta zona basófila, ¿no?
se tomaron un descanso. Es como este fin de semana, de 3 días, con Semana Santa. Entonces las líneas de Owen corresponden a fines de semana largos de la síntesis de esta matriz. Y estos fines de semana largos son más o menos periódicos, uno se fija, pero hay determinadas zonas en donde es mucho más evidente y eso corresponde a una alteración. Ahora, si hay alguna alteración en el desarrollo, alguna enfermedad grave del niño, en ese caso aparece una nueva línea de Owen muy evidente, similar a la neonatal. ¿Ya? Oiga, ¿la está whatsappeando? No estoy whatsappeando. ¿Y por qué aparece una línea de Owen después del nacimiento tan evidente como la neonatal? Si es que hay una enfermedad importante. ¿Por qué en el esmalte la de Rectus solo hay una neonatal? Y no hay, por ejemplo, si este niño se enferma a los 10 años, aparece una línea de Owen importante después. ¿Por qué no aparece una línea Rectus importante también si se enfermó y altera los procesos de calcificación? Me pillo. Lo hemos dicho hasta el cansancio, tienen que tener súper claro. El esmalte, apenas el diente hace erupción, deja de sintetizarse. ¿Ya? En cambio, la dentina se sigue sintetizando. Mis dientes todavía están sintetizando algo de dentina. ¿Ya? Y si hay una agresión, una patología, se activa la síntesis de una dentina terciaria que incluso puede llegar a obstruir la cavidad pulpar. ¿Ya? Entonces hay una diferencia. La dentina desactiva toda la vida del diente. El esmalte se sintetiza solo hasta que el diente hace erupción. En el momento en que usted ve el diente aflorar, dejó de sintetizarse el esmalte, porque se perdieron los ameloblastos. Ya. Bien. Otra estructura secundaria corresponde a los espacios de setback. ¿Se fijan? Acá está la zona del límite, esto es el esmalte, acá está la dentina, y no sé si alcanzan a ver aquí, están los túbulos dentinarios, y hay una especie de irregularidades redondas, y si uno la saca de foco y la vuelve a foco, esto parecen como esferas, es como una suerte como de esferas. Y si esto lo dibujamos acá, están preferentemente en esta zona. Es bien interesante esto porque, si ustedes recuerdan, esta es una síntesis de matriz, tipo matriz ósea, donde se calcifica. Lo que se supone acá es que falló la calcificación. ¿No? Para que se calcifique, ¿se recuerdan del hueso? Teníamos unas estructuras que eran los calcoforitos, que eran órganos que acumulaban calcio y generaban una hiperconcentración de calcio en ese lugar. Aparentemente aquí fallan estos calcoforitos y generan estas dilataciones. Por lo tanto, en esas zonas, si uno analiza el túbulo dentinal, el túbulo dentinal tiene una trayectoria un tanto irregular y además el túbulo dentinal está dilatado. ¿Ya? Esto se ve así, pero si uno pudiera analizar este túbulo dentinario de esa zona estaría así. Porque la matriz se alteró. ¿Por qué? Porque fallaron los calcoforitos que iban a ayudar a generar la dentina peritubular. ¿Se acuerdan la dentina peritubular? Que tenía una zona de hipocalcificación, una zona de hipercalcificación, y que en sí la dentina peritubular estaba mucho más calcificada que la intertubular. Bueno, aquí falla la calcificación de esta dentina peritubular y la trayectoria del túbulo dentinario se hace irregular y aparecen estas suertes de esferitas, ¿ya? Entonces se observan como zonas esféricas cuyo origen es un defecto en la mineralización de la dentina, ¿ya? Falta de fusión de los calcoferitos, pequeñas esferas o glóbulos de mineralización. Recuerden cuando vimos hueso, les dije hasta el cansancio que esa parte la tenían que aprender. ¿Por qué? Porque se repite acá. Es un material similar. Comúnmente aparece en la periferia de la dentina coronaria, raramente en la dentina radicular.
corresponden a dentina hipomineralizada, túbulo dentinario con dentina peridular alterada, produciendo túbulo dentinario con lumen dilatado. ¿Ya? Bien, zona glomerulosa de Thomes. ¿Se recuerdan ustedes que dijimos que estos túbulos dentinarios no eran muy regulares? El túbulo dentinario era así, pero en algún caso era regular y en otro caso era así. Nuestro túbulo. En un caso se arborizaba la parte terminal y en otro se producía una división dicotómica. ¿Qué sucede? Sucede que si esto yo lo analizo en cortes desgastados, en los cortes desgastados, los túbulos dentinarios cuando son rectos, yo los veo como líneas oscuras rectas. Pero si se ramifica, yo lo veo ahora cortado transversalmente. Si yo corto esto aquí, voy a ver cortes transversales de esas prolongaciones. Y eso es lo que aparece acá. La capa granular de Thomes corresponde a los cortes de las ramificaciones terminales de los túbulos dentinarios. Por esa razón es que está muy próxima al cemento o muy próximo al esmalte. ¿Ya? Bien, sigamos con las estructuras secundarias. Estas son las bandas del señor Reger. Señor Reger, la verdad es que le gustaba mirarlo. Porque ¿se acuerdan que él describe también las bandas de Reger en el esmalte? Bueno, acá según él, la verdad que no hay ninguna foto, yo he tratado de mirar fotos, pero no encuentro fotos. Supuestamente hay bandas en la dentina. Y corresponden a cambios bruscos en el rumbo de los túbulos dentinarios realizando la primera curvatura. ¿Se acuerdan? Nuestro túbulo dentinario tenía una curvatura, ¿no? ¿O era recto? No. ¿Qué concavidades y convexidades tenía? Era así, ¿cierto? Ahora, dijimos que esta era la curvatura primaria, que tenía dos convexidades. Pero además dijimos que había una curvatura secundaria, que es decir, que esto iba como en espiral. Bueno, aparentemente, de acuerdo a este señor, en esta zona, cuando hace el espiral, aparentemente hay un cambio brusco, hay algo, y si uno mira esto con luz incidente, aparecerían estas bandas que describe este señor. ¿Ya? No encontré foto, no hay foto. Y serían homólogas a las bandas de Reger del esmalte. Serían homólogas, ¿por qué? Porque tienen casi el mismo origen, cambios en la trayectoria. Las del esmalte también eran cambios en la trayectoria de los bastones. Acá aparentemente son cambios en la trayectoria del túbulo dentinario. Cuando uno lo ilumina de una forma adecuada, aparecen estas imágenes. Bien. La otra zona en donde hay cambios en la dentina corresponde a la conexión amelodentinaria y la cementodentinaria. ¿Ya? ¿Y esto por qué está dado? Porque la dentina tiene un origen distinto que el esmalte. Entonces es bastante irregular. ¿Se fijan? Es muy irregular la unión dentina-esmalte. En cambio, la unión dentina-cemento es bastante más regular. Estimada, ¿por qué la unión dentina-cemento es más regular que la unión dentino-esmalte? ¿Ya? ¿Cómo no sabe? ¿No? Para que no te trabajo. Es muy fácil. Usted se parece poco a su compañera de curso porque tienen distinto origen. Usted se parece un poco más a sus hermanos porque tienen el mismo origen. Esmalte, ameloblasto, dentina y cemento del ectomesénquima, ¿ya? De la papila dental. Entonces tienen el mismo origen. No se diferencian tanto. Entonces vamos a ver que la conexión amelodentinaria corresponde a la unión o límite amelodentinario, se distinguen como líneas festoneadas muy evidentes. El preparado de microscopía óptica posiblemente porque el origen es distinto. Son estructuras histológicas distintas, tienen precursores seminarios distintos y además las características del tejido es muy distinto. El esmalte es un tejido acelular, casi
absolutamente inorgánico. La dentina es un tejido bastante más orgánico, tiene más colágeno. En la dentina, en el interior de los túbulos dentarios, hay elementos celulares, ¿ya? La unión al límite de cemento dentinario no aparece tan claro en los preparados de microscopía óptica, posiblemente porque ambos se originan del ecto mesénquima, presente en estructuras histológicas similares. El cemento tiene colágeno, tiene proteínas, está calcificado y tiene células, tiene cementocitos en su interior. El cemento se parece harto al hueso y de hecho los cementocitos son muy parecidos a los osteocitos. Entonces, en el límite dentino-cemento, la zona columnar de Thomas, se observa una delgada línea hialina denominada zona hialina de Hoppel-Smith. Esta línea, la verdad que he tratado de verla, en lo preparado no la veo. Y en esta zona no se observan túbulos y o prolongación odontoblástica. Las fibras de colágeno presentarían una orientación mixta. Esto solo se puede observar con microscopía electrónica de transmisión para poder ver en buenos detalles. Microscopía óptica, la verdad que uno no observa la orientación de las fibras de colágeno, a menos que haga una especie de o una suerte de microscopía confocal que puede uno visualizar la orientación de las fibras de colágeno. Si no, no se puede ver. Bien, y aquí, como yo siempre me encargo de realizar mis clases, en esta diapo había un error. Estimado joven del gorrito, le regalo un punto en su certamen si me dice cuál es el error que había en esta diapositiva. Porque usted sigue el sitio, por cierto, usted lee antes de ir a la clase, usted se preocupa. Debería haber dejado, no, si lo corregí, entonces la diapo está corregida, pero usted leyó, ¿no? Su clase de hoy día en la mañana. Estimada señorita, ¿no? ¿No? ¿Joven? No, ya. Bueno, si ustedes buscan su PPT, se van a dar cuenta que hay una inconsistencia. B2. ¿Tiene su PPT ahí? ¿Se da cuenta cuál es la inconsistencia? Es re fácil llegar a la inconsistencia porque está destacado con amarillo, igual que acá. Sí, ya me digo. ¿Ah? Claro. Usted, no, o sea, eso me demuestra que no leen ¿para qué les paso los PPT y para qué me piden los PPT con anticipación? ¿Para qué? Explíquenme eso. No entiendo yo para qué me piden PPT con anticipación si no lo va a mirar. Bueno, vamos a ver entonces la clasificación de los tipos de dentina. Hay una dentina, esto es histotopográfica, quiere decir con las características histológicas, dentina del manto, dentina circunpulpar y predentina. La dentina del manto palial es la dentina que se sintetizó primero, es la primera dentina que se sintetiza. ¿Ya? Es la primera dentina que se forma y por esto se localiza periféricamente. Es la que está en contacto con el cemento y está en contacto con el esmalte. La macheta está formada por fibras de colágeno gruesas, son muy gruesas esas fibras de colágeno. El señor von Korff las describió. Están dispuestas de forma ordenada y regular. En la corona son paralelas a los túbulos dentinarios. ¿Ya? Entonces, yo debí dejar esto así y después preguntarlo en un certamen. Pero de repente me baja la buena voluntad. Entonces, ¿sí? Vamos a decir que en este caso son paralelas, la CAD es la conexión esmalte-dentina, y vamos a ver que aquí están los túbulos dentinarios. Entonces, si estos elementos son paralelos a los túbulos dentinarios, están dispuestos así. Estas fibras de colágeno gruesas. Y si están puestas así paralelos al túbulo dentinario, no podrían ser paralelos a la conexión amelodentinaria, sino que son perpendiculares a la conexión amelodentinaria. ¿Ya? Y en la raíz son paralelas a la CCD. ¿Qué es la CCD?
Señor, no puede ser. Este es nuestro esmalte. Acá tenemos nuestro cemento. Y aquí tenemos nuestra dentina. Estos son los túbulos dentinarios. Entonces, se dice cemento, esmalte. Entonces la CCD es la conexión cemento-dentina, conexión amelo-dentinaria, esmalte-dentina. ¿Ya? Bien. La matriz está menos calcificada que la circunpulpar y contiene mayor cantidad de túbulos dentinarios. ¿Por qué contiene mayor cantidad de túbulos dentinarios? La verdad que eso no es correcto, no contiene mayor cantidad de túbulos dentinarios, luego se aclara. Contiene las ramificaciones terminales, es por eso que se ve así. Por lo tanto, ustedes van a esta fotografía, esta zona donde están las capas granulares de Thomes correspondería a nuestra primera dentina que sintetizamos. Dentina del manto balear. La dentina circumpulpar corresponde al resto de la dentina mineralizada. Eso es lo que tenemos que hacer también. Vamos a delimitar nuestra dentina. Aquí con verde. Nuestra dentina va a tener dentina circumpulpar, dentina del manto. Circumpulpar, manto y predentina. La dentina del circumpulpar está mucho más mineralizada, las fibras de colágeno son más delgadas y se disponen irregularmente formando una malla densa. ¿Ya? Aquí es donde están los túbulos dentinarios y aquí está la matriz peritubular y la intertubular. La predentina corresponde a la dentina sin mineralización, es la dentina nueva, y en esta dentina nueva uno puede diferenciar tres zonas: la banda yuctapulpar, la predentina joven y la predentina madura. La banda yuctapulpar está encima de la pulpa, está localizada entre los odontoblastos y el inicio de su prolongación. ¿Ya? Para esto tenemos que irnos acá. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos un hermoso odontoblasto. Los odontoblastos son hermosos. Nuestro odontoblasto es así. Y aquí tenemos dentina madura, calcificada. Y aquí tenemos nuestra primera dentina. Ahí tenemos los tres tipos de dentina. Entonces tenemos una dentina yuctapulpar, esa de ahí. Tenemos una dentina o predentina joven, sería la que tiene las rayitas de ahí, y la predentina madura, esta que tiene cuadraditos, que está en contacto con la dentina circumpulpar. ¿No? Claro, entonces esto es la predentina, y aquí en esta predentina uno es capaz de diferenciar tres estratos. Y esos tres estratos se diferencian porque hay diferencias en la calcificación, en la disposición de las fibras de colágeno. Bien, sigamos con nuestra dentina. Clasificación histogenética de la dentina. Dentina primaria, dentina secundaria y dentina terciaria. ¿Se fijan? Acá tenemos una dentina primaria, dentina secundaria y la dentina terciaria no está reflejada acá, pero la dentina terciaria corresponde a la dentina que se sintetiza cuando hay una injuria, un daño en la matriz de la dentina. La dentina terciaria también se denomina dentina reparativa, reaccional, patológica. La dentina primaria es la primera en formarse durante la dentinogénesis, corresponde a la dentina que se forma hasta que el diente entra en oclusión. Comprende la dentina del manto y la circumpulpar.
Entonces, si vamos acá, nuestra dentina primaria sería esta de aquí. Esta es nuestra dentina primaria, ese espesor. Luego tenemos la dentina secundaria. Es la dentina que se produce luego de que se ha formado el diente, la raíz del diente, se produce más lentamente y es la dentina que se produce durante toda la vida del diente. Es la dentina que nosotros tenemos hoy por hoy produciéndose. Por lo tanto, es la dentina que está más próxima a la zona de la predentina y va básicamente a incluir a la predentina. Y finalmente, la dentina terciaria, reparativa o reaccional, es la dentina que se forma más internamente cuando se deforma la cámara pulpar y solo se presenta en los sitios donde hay una noxa, un daño. Creo que aquí tenemos un dientecito. Aquí. ¿Se fijan? Acá tenemos dentina reparativa. Acá tendríamos la dentina primaria, la dentina secundaria y ahí tenemos dentina reparativa. Realmente está en esas zonas donde se daña nuestra dentina. Bien. Hay otros dos tipos de dentina, que es la dentina translúcida o esclerótica y la dentina opaca o de tractos desvitalizados. La dentina translúcida o esclerótica casi es mi dentina. ¿Por qué es mi dentina y no es la de ustedes? A ver, usted hizo anatomía. ¿Cuál era la característica de la esclera del ojo? Mueva su ojo hacia el lado y mire su esclera. ¿De qué color se ve? Rojita. Blanca. La dentina translúcida o esclerótica, vean, esos son los túbulos dentinarios. Están ocluidos. ¿Y por qué están ocluidos? Porque lo dijimos. Nuestro odontoblasto sigue sintetizando dentina. Y eso va en desmedro de la cavidad pulpar, pero a nivel de la prolongación también se produce síntesis de dentina, por lo tanto, el lumen, el calibre del túbulo dentinario también va disminuyendo. Y como disminuye este lumen, deja de tener prolongación y queda llena de matriz. ¿Ya? Envejecimiento. Era claro, se puso por envejecimiento. Por eso esta es mi dentina. O por estímulo persistente muy grave. Consiste en una disminución del canal del tubo dentinario por deposición de material calcificado. Se hace más translúcida la dentina. Dentina opaca o de tractos desvitalizados. En este caso, lo que sucede es que esta es la dentina que corresponde a cuando se ha muerto el odontoblasto o por alguna infección el odontoblasto retrae su prolongación. Entonces el odontoblasto se muere y esta prolongación desaparece o el odontoblasto retrae su prolongación. La complicación es cuando el odontoblasto muere y este tracto permanece ahí porque genera tejido necrótico, difícil de remover, entonces produce lesiones necróticas. Es la dentina que se produce cuando la dentina es afectada por una lesión intensa y los odontoblastos retraen su prolongación y queda el tubo vacío. En algunos casos el odontoblasto muere y se produce necrosis de los tejidos odontoblásticos. ¿Cómo reconozco yo esta dentina opaca? La reconozco en los cortes de dientes desgastados. ¿Y por qué la voy a reconocer yo? Dijimos que con la edad el tubo dentinario se va adelgazando. Entonces, yo estoy viendo el diente de un señor añoso como yo y veo una zona en donde hay túbulos dentinarios muy gruesos y luego hay otras zonas donde hay túbulos dentinarios mucho más delgaditos. Estos túbulos dentinarios son los que mantienen sus procesos viables y están camino a ser escleróticos, y estos son dentina opaca. El túbulo dentinario quedó del diámetro cuando este adulto tenía, no sé, 20 años, 25 años, y se quedó con ese diámetro, por eso se ven mucho más grandes. Se ven como zonas oscuras, falta de vitalidad. Ya tenemos una línea de ojo.
¿Está bonita? ¿Está hermosa? Bien, y finalmente vamos a ver la actividad sensitiva, la inervación del complejo dentina-pulpar. Esto de aquí es predentina. Todo esto es predentina. Esto es nuestro odontoblasto, esta es la prolongación de nuestro odontoblasto, es el tubo dentinal y este es el espacio, ¿no?, donde está el fluido dentinario. Aquí hay una prolongación secundaria que sería un tubo dentinario secundario, esquematizado. Nos vamos a centrar en estas estructuras. Miren, acá hay terminales nerviosas que penetran parcialmente en la predentina. Entonces, la inervación de la dentina en la pulpa, los nervios penetran por el foramen apical. El foramen apical es el foramen que tiene nuestro diente en la raíz, en el vértice de la raíz. Y esto acompaña el paquete vascular. ¿Se recuerdan cuando vimos el desarrollo del maxilar? Del maxilar, no, del hueso mandibular. Observamos ahí en la zona media un paquete vasculoneural. Dijimos que ese se iba a segmentar y en cada diente iba a generar un paquete vasculoneural. ¿Por qué? Porque cada diente tiene por su foramen apical el ingreso de un vaso sanguíneo de tipo arterial, de tipo venoso, una rama nerviosa y la salida de un linfático, ¿no? Estas fibras pueden ser mielínicas o amielínicas y estas emiten prolongaciones arboriformes hacia la periferia de la pulpa. ¿Por qué dice hacia la periferia de la pulpa? Vamos a explicar. Vamos a dibujar acá nuestra pulpa más grande. Vamos a dibujar acá nuestra pulpa. Esto es la pulpa. Y aquí están los odontoblastos. Y estos vasos y estos nervios penetran por aquí, por la zona media. Entonces se ramifican así. Y aquí se armonizan. ¿Ya? A eso se refiere esa descripción. Entonces vamos a tener que hacer y forman redes plexo-carrasco en la zona subyacente a los odontoblastos, zona oligocelular de Bailey. Vamos a aclarar otra cosita. Aquí están los odontoblastos y aquí hay un espacio que se denomina zona oligocelular porque no hay muchas células. Y luego aparecen acá las células. Esta es la zona celular, oligocelular, odontoblastos. Y acá está la zona media de la pulpa. En la zona media están los vasos de gran calibre y los nervios. Aquí, en la zona celular, se meten entre estas células y aquí se ramifican en la zona oligocelular. ¿Ya? Y vamos a tener que existen fibras de tipo A responsables del dolor agudo, punzante, localizada en la región periférica de la pulpa. Estas fibras pierden su vaina mielina, es decir, pierden sus células de Schwann. ¿Y por qué no pierden su oligodendrocito sin mielina, estimada? Estimada, le estoy preguntando, ¿por qué no pierden su oligodendrocito si es vaina de mielina lo están perdiendo? ¿Por qué se dice lo de Schwann? Más Florencia, no se arregló. Está pensando muy bien. Todo lo que el Milton explica, la gente se pone a contar con el celular, entonces, claro. Después le preguntan. Mire, le regalo un punto en su certamen. ¿Cuál es la respuesta? Y a la otra la vamos a castigar con menos un punto. Si no me contesta. ¿Y? Los voy a mandar, vamos a hacer esto ya no. Los oligodendrocitos formaban la vaina mielina en el sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico, solo hay células de Schwann. ¿Ya? Y esto es diente. Hay células de Schwann. No puede haber
un oligodendrocito, a menos que usted haya peleado con un boxeador y haya dejado los dientes por allá arriba metido en el cráneo, o se haya caído de la moto, una cosa así. ¿Ya? Bien. Y esto penetra entre los cuerpos de los odontoblastos. ¿Se fijan? Acá están los cuerpos de los odontoblastos. Ahí están los cuerpos. Esto se ramifica aquí en la zona oligocelular y se meten entre los cuerpos de los odontoblastos. Algunas se quedan aquí en esta terminal y otras penetran un poco más profundamente. ¿Ya? Se supone que estos penetran, pero nunca llegan hasta la zona la zona superior, porque no se han observado estas estructuras muy adentro de los túbulos dentinales. Y existen fibras de tipo C que responden al dolor difuso. ¿Se dan cuenta lo desagradable? Dolor agudo, dolor difuso. Puro dolor y diente. Bien, señores, ese es lo